Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este evento hoy de Instar. Y mi nombre es Gretel, voy a estar con ustedes un poco hablándoles sobre los intelectuales y la Revolución Cubana. Yo soy historiadora y investigo justamente las distintas semánticas de los debates intelectuales en Cuba y en América Latina en la década de los 60. Y hoy, pues, la lectura que les voy a presentar la titulé Intelectuales y Revolución, debates en torno a la libertad de creación en Cuba, 1959-1971. Y me gustaría comenzar recordando un memorable fotograma de la película Oloki Men de 1973, donde el protagonista observa un grafiti con la frase «La revolución es el opio de los intelectuales». Y el mundo representado por Lindsay Anderson no se confundía. Las revoluciones son una poderosa droga, especialmente para los intelectuales. La Cuba de los años 60, justamente tras el triunfo de 1959, fue un poderoso opio para escritores y artistas, no solo de Cuba, sino también del resto del mundo. Años dorados para unos y traumáticos para otros, la década que inauguró la toma del poder de los rebeldes en 1959 fue una vorágine donde se gestaron proyectos, instituciones, revistas, donde hubo censura, donde hubo cierres, donde hubo exilios y marcó de cierta forma el universo intelectual de ese entonces, que tiende a estudiarse según sus marcas ideológicas.
hazañas culturales y entusiasmo. Pero poco se habla de los debates que perdieron los intelectuales frente al poder, o sea, las batallas que libraron por los derechos que consideraban necesarios o los matices que intentaron poner a las exigencias políticas. Para la escritura de la historia oficialista cubana, los intelectuales se pusieron al día de inmediato ante el llamado de la patria, dieron el paso al frente y tomaron el fusil, crearon obras revolucionarias y se enmarcaron en todas las actividades que promovía el gobierno revolucionario. Los más críticos fueron escuchados y los considerados mercenarios o agentes del imperio expulsados. Finalmente la batalla la ganó la revolución, fuera de ella nada. Sin embargo, para una historiografía que llamaré aquí disidente porque discrepa de los relatos fraguados y reproducidos por el Estado cubano, los intelectuales contaron con muy poca voluntad crítica y fueron asimilados por el gobierno revolucionario. Opusieron poca o ninguna resistencia al poder socialista, fueron censurados, destituidos de instituciones y lanzados al ostracismo. Los que corrieron una mejor suerte, pues se exiliaron. Próxima, por favor. Si el primer enfoque termina convirtiéndolos en meros peones del tablero político de la revolución, el segundo los ubica como sujetos sin capacidad de agencia o de generar oposición. Luego, lo que no tienen en cuenta ninguno de estos relatos que se colocan en los extremos del análisis es precisamente la figura del intelectual. ¿Cuáles fueron las voces más sobresalientes de los intelectuales cubanos después de 1959? ¿Qué debatían? ¿Cuáles consideraban que eran sus roles? ¿Qué disidencias intelectuales se articularon frente al avance totalitario del gobierno cubano? Y en esta ponencia busco analizar justamente los debates sobre autonomía y libertad creadora en el campo intelectual cubano del 59 al 71. Con este fin trataré de mapear aquellos espacios, discursos o zonas que se mostraron abanderadas en la expresión de los intelectuales. Uno de los principales textos que a inicios del 59 marcó el debate sobre los intelectuales justamente se titulaba Algo pasa con los intelectuales. Y desde las páginas de Revolución, la mayoría de los autores, no solo de una nueva generación, sino también autores que provenían de la década del 50, comenzaron a debatir sobre el rol del intelectual. Por ejemplo, aquí en este texto de Virgilio Piñera, una de las principales voces del campo intelectual cubano de los 50 y los 60, se preguntaba qué estaba pasando con los intelectuales cubanos frente al poder político y consideraba que frente a un hecho de la magnitud del triunfo revolucionario que transformaba la vida nacional ya no se podía seguir siendo el mismo y que por lo tanto el habitual enfoque de las cosas se iba a transformar. En cuanto al rol de los intelectuales, los escritores y artistas no escatimaron en posturas y manifiestos. No solo desde las páginas de Revolución, esta imagen nos remite a la sección de cultura de las páginas del periódico Revolución. Y también desde las páginas de Revolución, por ejemplo, otro intelectual, Manuel Díaz Martínez, criticaba la postura de la inacción que tuvieron la mayoría de los intelectuales antes de 1959. O sea, ¿qué habían hecho los intelectuales mientras los rebeldes estaban en la Sierra Maestra? ¿Qué habían hecho los intelectuales mientras Batista torturaba a miles de jóvenes? Y esta fue una de las cuestiones que más se debatió justo en el año 59. ¿Qué fue de los intelectuales antes del 59 y qué pasaría ahora a partir de 1959? Y justamente una de las principales características del intelectual es que debate sobre sí mismo. Son los intelectuales los que escriben sobre los intelectuales. Y la figura del intelectual que se comenzó a perfilar en Cuba adquirió una fuerte politización. El compromiso fue asumido como un etos imprescindible para habitar el campo intelectual cubano. Ello implicó una disposición moral que concibió al escritor o intelectual como un agente social activo de posicionamiento crítico y político. El compromiso no fue una condición más o menos monolítica ni transparente. Al contrario, ¿compromiso con qué? Se preguntaban los intelectuales. ¿Compromiso para qué? ¿Compromiso de qué? De la obra o del autor, con el cambio social, con la revolución, con la poesía incluso.
Y una revista que apostó por la dialéctica entre compromiso y libertad creadora fue Lunes de Revolución. Próxima, por favor. Con la intención de gestar a un nuevo intelectual, defendió el deber social sin olvidar la libertad creadora como necesidad del individuo. El verdadero compromiso para Lunes significaba que la responsabilidad era ante todo de conciencia, de ahí la importante conjunción con la libertad de creación. Para Lunes no se trataba solo un compromiso con el poder político. Para ellos, la principal postura era que tenían por encima de todo un criterio de libertad y se oponían a cualquier tipo de acción coercitiva del arte. Y Lunes introdujo fuertemente en el campo intelectual cubano la discusión sobre la libertad creadora. ¿Qué hacemos? ¿Dónde termina la libertad creadora y empieza el compromiso político? ¿Hasta qué punto esta libertad creadora va a ser dramáticamente modificada por estas cuestiones del compromiso? Y a partir de ese momento, el debate sobre la libertad creadora se mantuvo constantemente en los 60, sobre todo en los primeros 5 años, marcando las cuestiones en cuanto a políticas editoriales, en cuanto a participación, en cuanto a incidencia pública. Justo para manifestar y llevar a cabo esta idea de una libertad de creación y una autonomía tanto en la literatura como en el arte y todas sus manifestaciones, Lunes de Revolución llevó a cabo uno de los primeros proyectos autónomos de los 60, Ediciones R, una editorial que se fundó para divulgar a jóvenes escritores que hasta ese momento pues, no tenían una fuerte, digamos, participación en diferentes casas editoriales. Solamente en el año 1961, Ediciones R logró publicar 7 libros de nuevos autores, libro de Rolando Escardó, La Ceiba de Óscar Hurtado, La Búsqueda de Jaime Saruski, e incluso textos relacionados con las condiciones políticas de Cuba, como Playa Girón, Derrota del imperialismo, Cuba, Zona de Desarrollo Agrario, de Lisandro Otero. Y, sin duda algunas, además de esta casa editorial, Lunes de Revolución también exhibió y manifestó una fuerte tendencia a llevar a cabo una política cultural desde los límites de una pequeña empresa. Para ello, creó la emisora de radio Sonido R, Lunes de Revolución en televisión, donde se mostraban obras de teatro principalmente, y fue de cierta forma convirtiéndose en un móvil político y cultural de los inicios de los 60 en Cuba. Y justo por esto, el primer momento donde el tema de la libertad de creación se convierte en una gran problemática está relacionado con Lunes de Revolución, y es la censura del documental, del cortometraje, PM, dirigido por Sabá Cabrera Infante y Orlando Jiménez Lear, quien justamente estuvo aquí en Instar y en Documenta hace unas semanas. Y este pequeño corto, que en apenas unos minutos mostraba pues la vida habanera, nocturna en un bar del puerto de La Habana, se convirtió en una piedra, en un momento, en un antes y un después en torno a la cuestión de la libertad de creación. La película, el cortometraje PM, fue expuesto en televisión, justo en el programa de Lunes de Revolución en televisión, y no pasó nada. Y la censura llegó cuando se trató de poner en los cines, porque los cines estaban de cierta forma controlados o ya se empezaban a controlar por el ICAI. A partir de este momento se crean toda una serie de tensiones y los directores del programa convocan a través de una carta a una discusión para el tema de la censura de PMs. A partir de este momento, el 31 de mayo de 1961, en Casa de las Américas, se proyecta el documental para que a juicio de los intelectuales presentes se debata su destino. Finalmente, tras el debate que se da en Casa de las Américas, se confirma la prohibición y se entrega la copia del filme a sus directores. Así, las discusiones sobre la libertad de creación y autonomía se mantuvieron, de cierta forma, latentes en 1961. Los detractores de Lunes y PM nos hicieron esperar y comenzaron a argumentar el porqué de la censura. Próxima, por favor. Justo en el periódico Hoy, órgano del Partido Socialista Popular, el periodista José Manuel Otero expresaba que un documental que en esos momentos no reflejara la lucha heroica del pueblo cubano contra el imperialismo yanqui, su decisión inquebrantable por defender la patria,
un documental que no resaltara el entusiasmo, por ejemplo, de los brigadistas Conrado Benítez, etcétera, si no llega a mostrar no solamente a nuestro pueblo, sino al mundo esas verdades históricas, no estará cumpliendo su cometido. Creo que de cierta forma en esta frase, que es este artículo de José Manuel Otero, se resume muy bien qué está pasando con la libertad de creación. O sea, hay ciertos parámetros que hay que cumplir y la libertad va a estar siempre en los límites de todos estos, digamos, compromisos o cuestionamientos políticos. Así, la autonomía y la libertad de creación se empezaban a construir como un discurso contrario a la lucha heroica del pueblo cubano, por ejemplo, y por lo tanto a los revolucionarios. El paradigma de plaza sitiada, que hacía de la defensa de la revolución el eje de toda conducta pública, indicaba que cualquier actitud que no se manifestara revolucionaria. Así, el cortometraje PM se convirtió en un detonante de tensiones entre libertad de creación y compromiso político. La cuestión de la libertad de creación, una de las principales zonas de conflictos del sujeto intelectual frente a las demandas políticas de las instancias burocráticas y revolucionarias, se mantuvo latente y, por ejemplo, en la revista Unión, en su primer número en 1962, se expresaba: libertad y responsabilidad, pues, normarán las páginas de estas revistas. Libertad verdadera, la hecha posible hoy por todo el pueblo laborioso por nuestra revolución socialista. Responsabilidad como la que hoy sienten los hombres reales a la patria, a expresar y a servir, sale a la luz esta revista. O sea, Unión, que era la revista de la UNIAC, de la recién creada Organización de Escritores y Artistas Cubanos, expresaba que la libertad se trataba, sobre todo, de la libertad construida por la Revolución Socialista, y para expresar y servir salía justo esta revista. La postura de Unión no era solo una postura más dentro del campo intelectual cubano. Al igual que su homóloga, la Gaceta, no se había creado por una iniciativa autónoma del campo intelectual, sino como parte de una política cultural que buscaba centralizar los espacios artísticos y literarios y con ello cercenar la autonomía del campo intelectual. La condición así político-revolucionaria comenzó a permear los posicionamientos, las posturas que se discutían en la prensa cultural. Este constante reclamo de los revolucionarios activó un conflicto. ¿Cómo plasmar estéticamente entonces, en cuanto a contenido y forma, los temas de la época, la revolución o los revolucionarios? La interrogante incluso llevó a varias discusiones, entre ellas la polémica por la novela de la revolución. En esta, José Antonio Portuondo y Ambrosio Fornés debatieron la posibilidad de una gran novela de la revolución. O sea, debía haber una gran novela que condensara dentro de sí todo lo que se entendía por revolucionario o por revolución. Para el primero, crítico literario de filiación comunista, José Antonio Portuondo, la dificultad de lograr la obra maestra de inmediato estaba en el hecho de que el pueblo de Cuba, empeñado en hacer su revolución, no había tenido tiempo para expresarla aún cabalmente. Los escritores más sensibles al hecho revolucionarios, pues, no habían tenido tiempo, al margen de su labor de cada día, para ir dejando testimonio de lo que están ayudando a construir. Y aquí es muy interesante porque, en última instancia, Portuondo lo que nos está recordando es que los escritores están en otra labor más importante, o sea, están construyendo el día a día revolucionario. Mientras para Fornet, que se mostraba mucho más escéptico, la búsqueda de la gran novela que representara la revolución era más una frase inventada por los críticos para no detenerse a analizar seriamente las novelas que iban apareciendo. En el trasfondo de esta polémica se encontraba también la cuestión del realismo socialista y su impacto en la creación artística y literaria del país. Por un lado, los burócratas culturales del PSP constituían un empuje considerable en las recientes instituciones creadas, UNIAC, Editorial Nacional de Cuba, anteriormente Imprenta Nacional de Cuba, ICAI, etcétera. Mientras otra zona cercana a una nueva izquierda sesentera, como Casa de las Américas o el Caimán Barbudo, aún mostraba ciertos resquemores con las corrientes culturales provenientes de la Unión Soviética. La preocupación por el dominio del realismo socialista como única estética posible en tiempos de revolución se mantuvo latente en el primer lustro de la época.
Escribir desde el punto de vista político y social y no desde el conocimiento literario se podía convertir en una limitación artística. ¿De qué forma la revolución iba a condicionar la creación literaria y artística? ¿De qué forma iba a cohibir la libertad estética del creador? Fueron preguntas que se manejaron desde 1961, tal como había expuesto Virgilio Piñera en su conocida intervención en la Biblioteca Nacional al decirle a Fidel: hay un miedo que corre en todos los círculos literarios de La Habana y artísticos en general sobre que el gobierno va a dirigir la cultura. Fidel le negaría todo lo que tuviera que ver con esa pregunta, pero el tiempo le daría la razón a Virgilio. En una entrevista a escritores cubanos realizada por Casa de las Américas en 1964, próxima por favor, una de las preguntas enunciaba: ¿cuál es la función del escritor en la revolución? Las respuestas de los convidados mostraron diferentes opiniones sobre esta función del escritor que se manejaban en el ambiente intelectual a mediados de la década y son una muestra bien clara de cómo se estaban posicionando distintos intelectuales frente a esta cuestión. Siguiente, por favor. Algunos provenientes de Lunes de Revolución, como Calvert Casey y Luis Agüero, respondieron escuetamente que la función del escritor en tiempos de revolución era solo escribir. Edmundo Desnoes afirmó que vivir y escribir y vivir. Jaime Saruski, de forma un poco más extensa, decía que ser revolucionario, es decir, no contemplar pasivamente el extraordinario proceso en que vivimos, sino participar. Además, ser revolucionario es una totalidad. No es posible ser revolucionario aquí y ahora y al mismo tiempo sostener criterios estéticos provenientes de épocas anteriores. Para Fernández Retamar, la función del escritor, como la de cualquier otro ciudadano, no era diferente. Debía escribir bien, en ambos casos ser útil. El tema de la utilidad del escritor va a ser recurrente también en estas respuestas y en los debates de la época. Mientras, para Noel Navarro, el escritor cubano actual vive dentro de la revolución. Negar este hecho sería no solo una traición a la época, sino al arte mismo. La idea de dentro de la revolución también va a ser recurrente y proviene justo de las palabras a los intelectuales de Fidel Castro en 1961, cuando expresó: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Por un lado, es clara la apuesta por la libertad en el caso de algunos autores cuando responden escribir solamente, pero por otro lado también es clara una tendencia a ir viendo al escritor como alguien dentro de una circunstancia, como alguien que debe tener una utilidad, que debe servir. Y justo estas posiciones llevan a que para mediados de la década se comience a abandonar la idea de compromiso intelectual y se comienza a abandonar la idea de autonomía, de libertad, y se comienza a hablar de intelectual revolucionario. O sea, el compromiso empieza a ser visto como un rezago burgués, un rol cargado de ingenuidades que debían superarse para el logro de un verdadero intelectual revolucionario. Así, la relación entre escritores o intelectuales y los revolucionarios se fue haciendo cada vez más tensa. Comenzaba de cierta forma a desmoronarse la idea de la revolución como una posibilidad infinita y también comenzaba a emerger un fuerte antiintelectualismo en los debates y en las revistas de la época. El tránsito semántico de comprometido a revolucionario respondió también a condiciones de corte político. Para la segunda mitad de la década de los 60, por ejemplo, en 1968, el Estado cubano declara la ofensiva revolucionaria con el propósito de eliminar los últimos reductos burgueses de la sociedad. Los premios UNIAC de poesía y teatro fueron censurados, Fuera de juego de Berto Padilla y Los 7 contratebas de Antón Arrufá. También la invasión a Checoslovaquia era apoyada por Fidel Castro y el Congreso Cultural de La Habana reverenciaba al Che como único paradigma posible de un intelectual revolucionario. Y justo en ese contexto en el que va emergiendo cada vez más la categoría revolucionario como única categoría posible, una de las reuniones más importantes que cerraron la década, una reunión de intelectuales, fue la que se dio en mayo de 1969 en el estudio del pintor cubano Mariano Rodríguez y dio paso al volumen El intelectual y la sociedad. Próxima, por favor. En este diálogo que se da en casa de Mariano y que fue publicado en Casa de las Américas y después en un libro por Siglo XXI, y donde participaron Roberto Fernández Retamar, Edmundo Desnoes, Ambrosio Fornet
y también los intelectuales latinoamericanos, René de Pestre, Carlos María Gutiérrez y Roque Dalton, la preocupación en torno a qué es un intelectual y cuáles son sus posturas en tiempos de revolución vinieron cargadas de un fuerte escepticismo. Según Ambrosio Fornet, justo aquí en esta frase, él responde a la pregunta de Retamar si es posible un intelectual fuera de la revolución, si es posible un intelectual no revolucionario. Él solo tenía una respuesta: no, no se puede ser un intelectual en una revolución sin ser revolucionario. O sea, intelectual por sí mismo ya no era una palabra o un concepto cargado de muchos significados, a no ser que viniera acompañada del adjetivo de revolucionario. Revolucionario fue así una definición que fue también confiscada por el régimen político de la isla. Recordemos que para el régimen político revolucionario no era solo, o no era en ningún caso quien tuviera una actitud revolucionaria, valga la redundancia, sino era quien estaba ahí, quien estaba en Cuba y quien estaba con Cuba, con su gobierno. Esa transformación del significante del concepto de revolución se hizo constatar incluso desde los primeros discursos de Fidel Castro, el máximo líder de la revolución, y fue una característica fundamental del imaginario político cubano a partir de 1959. El giro así en la discusión sobre la libertad de creación es un ejemplo claro de este tránsito de compromiso a revolucionario. O sea, a inicios de la década era fundamental declarar qué se entendía por libertad creadora y resguardarla. Para la mayor parte de los escritores que participaron en este debate de 1969, la libertad de creadora era un obstáculo e incluso un absurdo. La primera oración de la intervención de Desnoes expresa una idea central en torno a los límites de la libertad de creación. Cuando él expresa, dice: yo creo que, para empezar, debemos reconocer que muchos de nosotros hemos sido responsables de haber creado una ilusión. La ilusión de que en Cuba existía una libertad absoluta para expresarse libremente sin reconocer las exigencias de una sociedad en revolución. Esta aclaración de Desnoes resulta sumamente interesante y nos ubica en la postura de un intelectual que estuvo en Lunes de Revolución y otros proyectos culturales de inicios de la década y que abogaron por la libertad de creación. Así, la libertad era un concepto que se debía sujetar a la instancia más importante de la vida cubana, la revolución. Justo, continuaría diciendo Desnoes, la libertad está condicionada por la revolución, no es una libertad individual caprichosa que obedece a las ideas o deseos de un individuo, sino a una realidad que nos abraza y en la cual participamos. Para Ambrosio Fornet, por ejemplo, la discusión sobre la libertad en este debate también se mostraba como un rezago del romanticismo inicial tras 1959, cuando él dice: lo que defendíamos era la libertad de creación, ¿no es así? No voy a decir ahora, eso sería muy cómodo, que toda aquella agitación fue un disparate, de algo sirvió, sin dudas, pero es evidente que no actuábamos como intelectuales revolucionarios, utilizando nuestra propia cabeza para analizar nuestros propios problemas. O sea, incluso en 1969 no solo se abandona la idea de la libertad de creación, sino que hay una negación de los debates que hubo anteriormente sobre la cuestión de la libertad de creación. Esta clara oposición que se establece entre libertad de creación e intelectual revolucionario queda más que afirmada cuando dice: no actuábamos como intelectuales revolucionarios. La autonomía se fue construyendo así como un lugar opuesto al intelectual. Primero opuesto al compromiso y después a los revolucionarios. Este debate sobre libertad creadora también estuvo estrechamente relacionado con las discusiones sobre arte y literatura. Por ejemplo, en la mayoría de los posicionamientos, el arte se encontraba en función de la revolución. La mirada se colocaba desde abajo y la creación era aquello que debía llegar a cumplir un rol mítico, pero que nunca lo lograba del todo. No obstante, como bien diría años después Carlo Franchi, la revolución fue lo que debió problematizarse. El problema es la revolución, no el arte. El tránsito de comprometido a revolucionario supuso también que el concepto de intelectual perdiera uno de sus significados principales, el de intelectual como conciencia crítica. La idea del escritor como una conciencia crítica de la sociedad que interpela al Estado político se anuló prácticamente. Para los cubanos, además, era imposible ejercer
una actitud crítica hacia el Estado debido al aumento de la censura para las fines de la década de los 60. Por un lado, primero, el gobierno no era criticable, pues aparentemente sus sanciones estaban justificadas por imperativos mayores, la lucha contra el imperialismo, el capitalismo, el logro de la justicia social, etc. Por otro lado, los espacios críticos se fueron censurando y desmantelando progresivamente hasta que en 1971 eran casi inexistentes. Para fines de los 60 e inicios de los 60, los espacios realmente críticos con el gobierno cubano eran impensables, aunque algunos proyectos tuvieron una visión, digamos, más crítica en un sentido teórico, como las revistas El Caimán Barbudo o Pensamiento Crítico, que igual terminaron pereciendo. Próxima, por favor. En la búsqueda de estas voces intelectuales de los 60 cubanos, recientemente hallé, a través de una mención de Reinaldo Arena, al escritor Nelson Rodríguez Leiva. Quisiera terminar este ensayo con parte de su historia, un ejemplo trágico pero representativo de cómo los 60 abrieron posibilidades en sus inicios que ya para 1971 no solo se pueden considerar cerradas, sino también sofocadas. En 1964, Nelson Rodríguez Leiva, un joven escritor, publicó su primer libro de cuentos titulado El Regalo, con ediciones R de Lunes de Revolución. Además, Nelson figuró en alguna que otra antología de la época antes de ser internado en las unidades militares de ayuda a la producción en Camagüey en 1965, las conocidas UMAP. Ahí estuvo 3 años. Posteriormente, su nombre no apareció en más ninguna publicación. En 1971, junto a su amigo, el también poeta y escritor Ángel López Rabí, intentó secuestrar un avión o una avioneta para desviarlo a la Florida y escapar de Cuba. En el forcejeo que tuvo lugar en el avión, según fuentes oficiales, murió una persona a manos de una granada que llevaba Nelson. El intento de huir fracasó y los 2 jóvenes fueron detenidos y fusilados en julio de 1971. Nelson tenía 28 años y Ángel 16. La fecha del fusilamiento no se conoce exactamente. Nelson también dejó tras su muerte un libro sin publicar en el que narraba sus experiencias en la UMAP. Se cree que el manuscrito fue desaparecido por la seguridad del Estado. El triste recorrido de Nelson ilustra, posiblemente mejor que todo mi anterior texto, las tensiones entre libertad creadora, libertad en última instancia, y el régimen cubano. El fusilamiento de estos escritores en 1971 no fue un suceso de alcance internacional como el arresto de Berto Padilla, por ejemplo. Ningún intelectual de izquierda, ni de la izquierda europea o latinoamericana, le escribió una carta a Fidel preguntándole por qué habían fusilado a estos 2 jóvenes escritores. La anulación de estas voces literarias cerró una época y abrió a la vez una etapa de tensiones y conflictos. Los cambios políticos sociales que acontecieron entre 1970 y 1971, tales como el fracaso de la zafra de los 10 millones, el desplazamiento hacia un socialismo de corte soviético totalitario y la ruptura del Estado cubano con gran parte de la intelectualidad internacional, llevan a muchos investigadores a coincidir en que esas fechas cierran el tiempo histórico de los 60 en Cuba. Próxima, por favor. El año de 1971 fue también el año del primer Congreso de Educación y Cultura, que inauguró una etapa de parametrización y represión conocida eufemísticamente como el Quinquenio Gris. En la declaración final del Congreso se auguraba: el arte es un arma de la revolución, un producto de la moral combativa de nuestro pueblo, un instrumento contra la penetración del enemigo. La revolución socialista en sí es el más alto logro de la cultura cubana. Y partiendo de esta verdad insoslayable, estamos dispuestos a continuar la batalla por su más alto desarrollo. Los debates sobre el rol intelectual, su autonomía y libertad de creación prácticamente desaparecerían después de este año de las revistas intelectuales cubanas. A partir de este momento, sería difícil encontrar en la prensa algún que otro debate o polémica sobre la cuestión de la libertad de creación, la cuestión de la autonomía y el rol del intelectual revolucionario. En la década de los 70, conocida eufemísticamente como el Quinquenio Gris, como les mencionaba, la mayoría de las revistas también perecieron y a partir de ese momento pues iniciarían otro tipo de debates más relacionados con cuestiones ideológicas relacionadas con el establecimiento de una legalidad socialista. Muchas gracias, eso es todo.
Si tienen alguna pregunta, voy a pasar el micrófono. Oye, bueno, debo decir una mala palabra, pero es que no se debe decir, no se debe decir, pero me impresiona mucho creo que ayer lo comentábamos, ¿no? Que este parece ser un proceso muy lejano, o sea, si uno hablara de los 60, por ejemplo, si tú estás hablando en México de los 60, obviamente hay cosas que son reconocibles, pero por en medio hay un proceso larguísimo que transforma de alguna manera la sociedad en etapas mucho más cortas, ¿no? Qué sé yo, como la dictadura perfecta en los 70 y luego vino la alternancia democrática y luego el neoliberalismo y bueno, lo que pasa con esto, justo porque es un régimen que es el mismo, básicamente es que cuando ya llega este momento de cristalización de esta discusión en la que se establece es o eres intelectual revolucionario o no eres, eso se mantiene así, ¿no? Aunque de alguna manera todos los demás debates siguen latentes. Y eso es muy impresionante porque finalmente todo lo que empieza de alguna manera a pasar ahí, pues siguen siendo discusiones que están ahora, solo que ya no son discusiones que tengan un campo de posibilidad abierto, ¿no? O sea, ya no hay nada que discutir de si la libertad de creación puede convivir con el compromiso con el proceso revolucionario, porque la respuesta es no y porque no hay proceso revolucionario, ¿no? Básicamente. A mí hay algo que me llama mucho la atención. Creo que aquí tú has tipificado perfectamente unas etapas que también me resultan muy impresionantes porque cuando las veo en otros lugares, por ejemplo, cuando pienso ahora déjame pensar si quiero decir esto, creo que sí. Cuando pienso ahora veo cosas, por ejemplo, en México, que se empieza a hacer una exigencia de posicionarse a favor del proceso, de lo que el gobierno actual está impulsando, siempre tiene esto de, ¿y ustedes qué estaban haciendo antes, no? Tiene otros términos. En México es, ¿y ustedes qué hacían cuando el neoliberalismo? Cuando la respuesta ahí normal es, hacemos lo mismo, porque el neoliberalismo no se ha ido a ningún lugar, pero bueno, es parte de, o sea, es algo que sirve para hacer pues esta especie de una cuarta, ¿no? Poner una cuarta transformación. Estamos en una revolución que se equipara con la independencia y claro, hacer esa pregunta de alguna manera crea esa división muy claramente y crea un impulso por definir cuál tiene que ser el rol de algo en una nueva situación, en una supuestamente nueva situación revolucionaria. Y la verdad, cuando yo te escucho eso, contando esto, lo primero que pienso es, bueno, cuando uno vea eso, ahí la alarma le tiene que saltar, ¡ping! porque atrás de eso puede venir, entonces el compromiso, bueno, todo lo que viene detrás, que va desde querrán dirigir la cultura y mantendremos nuestra libertad de creación hasta, bueno, ya te fusilamos, ¿no? La pregunta es, porque dicho así es un poco determinista, pero el proceso, como tú lo cuentas, es muy claro, que realmente hubo varias etapas para pasar en eso y que además eso sucedió en 10 años. Es un tiempo extremadamente corto para un proceso tan tremendo. Es un proceso dentro de la misma generación. O sea, es la persona que en 1958 creía que tenía libertad de decir y pensar lo que quiere y ser una conciencia crítica de la sociedad. 10 años más tarde, esa misma persona estaba o diciendo que no o reconociendo que eso ya no podría ser más, ¿no? Mi pregunta ahí es un poco cómo salir, o sea, ¿qué hay dentro de ese proceso que pudiera haber dado un indicio de que eso no tenía que terminar así? O sea, que nos sirva para cuando pensamos situaciones similares, digamos, el punto de quiebre puede estar en tal cosa, o sea, ¿qué podría haber pasado ahí que condujera en otra dirección esos procesos, ¿no? Bueno, sí, entendí la pregunta. Creo que nunca es un solo indicio, ¿no? Siempre son una serie de indicios, ¿no? Que se van dando. Y creo que en los 60, y eso, tu pregunta, sin que lo declararas, está relacionado también con cómo se estudia los 60 y en Cuba, o sea, cómo se estudian los 60 en Cuba, y siempre se tiende a ver, justo como lo digo al principio, o como que los intelectuales no entendieron nada y fueron engañados, o fueron unos entusiastas que se creyeron los cantos de sirena de la revolución y ya después, pues nada, esto es una infantilización, ¿no?, del sujeto intelectual, o el otro extremo que es, pues los intelectuales no opusieron resistencia. ¿Por qué no opusieron resistencia?
Y esto es una postura que hoy por hoy gran parte de la historiografía disidente, o sea, digo disidente en un sentido que disiente, ¿no?, de relatos oficiales, lo mantiene. Dice, en los 60 pues no hubo intelectuales críticos en Cuba, no entendieron nada, no hubieron disidencias intelectuales, y no, o sea, todos estos debates son una gran forma de disidencia intelectual en los límites de lo que va siendo posible en Cuba. E indicios hay muchos, o sea, obvio PM es como que el primer gran indicio. Y sobre todo cuando uno lee ciertas fuentes que no son las fuentes clásicas, por ejemplo, aquí he utilizado revistas principalmente, pero cuando uno lee las memorias de muchos de esos intelectuales, ahí ellos sabían cosas, o sea, estaban claros de lo que estaba pasando, que lo expresaran o no, pues fue una parte de la vida pública, que es así, que es diferente a la privada. Y en estas memorias de estos intelectuales uno puede leer cómo se van dando cuenta de estos procesos, y sobre todo también en las memorias de intelectuales extranjeros que visitan Cuba y que ellos les comentan, oye, está pasando esto. Por ejemplo, cuando Goytisolo, español, va a Cuba en el 67, Virgilio Piñera le comenta, lo cita para un lugar apartado, le explica todo lo que está pasando. O sea, Lezama le dice a Jorge Edwards en el 69, en Cuba hay hambre, o sea, hambre. Entonces, sí, los intelectuales están sabiendo cosas y están siendo disidentes y están leyendo esos indicios. O sea, los indicios están ahí. Ahora, que fuera posible o no, pues, o sea, evitar ciertos procesos de censura o bueno, ya de todo lo que va pasando, este mismo declive de participación intelectual también, que en los 70 es muy notable, porque la diferencia entre los 60 y los 70 es extremadamente notable, pues ya queda un poco, ¿no?, en la ucronía, ¿no? ¿Qué hubiera sido? Y pues eso ya entra un poco en la ficción, ¿no? Pero creo que es muy interesante esto de los indicios que dices, porque creo que un poco, por lo menos esa es mi apuesta, a dónde debería ir la historia de los intelectuales en Cuba, justo a leer esos indicios, a leer esas disidencias, a entender que sí hubo disidencias, que sí, obvio, hubo encantamientos, entusiasmos, etcétera. El ser humano es múltiple y por supuesto puede tener reacciones diversas, pero también a leer todos esos indicios, por ejemplo, a leer también otras formas de resistencias, como es desde los 60 también el exilio, ¿no? A leer las memorias, por ejemplo, el mapa de Cabrera Infante de un espía que lo escribe sobre el tiempo que él va a Cuba a buscar a que su mamá muera y no lo dejan salir de Cuba hasta que hace toda una serie de gestiones. Ese libro es fabuloso, todos los detalles que él va contando ahí, o sea, fuentes hay y hay muchos indicios. Entonces creo que un poco a veces pues los estudios sin darse cuenta están también ideologizados o buscan digamos, o buscan el apoyo incondicional o buscan la censura extrema. Entonces, pues yo creo que un poco sería ir a esos indicios y pues hay muchos, o sea, no solo está PM, está desde antes el cierre del Diario de la Marina, que es un periódico, o sea, sí, estaba relacionado con la política republicana, pero el Diario de la Marina era mucho más que una sola postura católica, como lo quisieron mostrar cuando hicieron el cierre, pero más que el cierre del Diario de la Marina está en noviembre del 61 también, junto con Lunes se cierra Combate, que es el periódico del Directorio Revolucionario 13 de marzo. Combate es fabuloso en todo lo que está planteando. O sea, en el 59, Combate le está diciendo a la gente que la reforma agraria que se está haciendo es una copia mala de la reforma agraria que ellos estaban haciendo antes del 59 en el Escambray. O sea, indicios ahí hay muchísimos. Por ejemplo, y después siguen pasando cosas, el proceso de sectarismo, las pugnas ideológicas entre comunistas y Fidel, entre comunistas y Movimiento 26 de Julio, la purga que se hace del ala más liberal de Movimiento 26 de Julio, o sea, nada más del 59 al 61, indicios hay como para 15 tomos. Entonces, pues nada, es solo tal vez buscar ahí, y yo diría que estos indicios que te menciono son por lo menos los que a mí se me hacen más importantes, y sobre todo se me hacen más importantes porque son solo en los 3 primeros años, por ejemplo. No hay ni que ir después a esperar al 68, no, ahí los tienes en los 3 primeros años. Yo tengo un comentario un poco apoyando lo que decías al principio y dos preguntas. Primero, yo tuve oportunidad de ver la colección de ediciones R y ahí me llamó mucho la atención. ¿No se escucha? Que tuve la oportunidad de hojear algunos libros de colecciones R, y algo que me llamó la atención, que puede ser como un tipo de
de estadística muy informal o muy formal, depende de cómo se mire, es que en la biografía de los autores había como una especie de guión de hierro, o sea, cambiaban como en cada autor cambiaban, no sé, el nombre y tal, pero parecía como un guión, ¿no? Generalmente eran de origen humilde, la revolución le había dado la oportunidad de hacer sus publicaciones y finalmente, y esto es lo más curioso, que la selección de este dato para incluir en una biografía de un escritor es que de alguna manera habían participado en una actividad que llevaba a portar un fusil y servir a la revolución, ya sea que fueron a la lucha en el Escambray, ya sea que trabajaron en una biblioteca haciendo guardia, pero esto es como bastante curioso. Entonces, la primera pregunta es si dentro de esta historiografía disidente hay una especie de historia de las ideas, porque me parece que los datos están como muy arraigados a una personalidad y esto no siempre es como muy, digamos, exacto, porque generalmente este tipo de las ideas surgen como en grupos, ¿no? Y si hay una manera de ver estas ideas así sin tener una conexión directa con una personalidad o con una persona específica. Y la otra pregunta, creo que se me olvidó, sí, es si la UNIAC tiene este nombre, ¿no? De artistas e intelectuales, y si realmente esto es como una división un poco artificial, o sea, si realmente un intelectual y un artista no es una y la misma cosa, si puede ser como un dispositivo realmente para separar este tipo de gremio, aunque realmente es un gremio, digamos, institucional. Bueno, es una pregunta un poco peregrina, no sé si se entendió, pero es una duda que siempre he tenido y quería preguntarte porque tienes muchos datos sobre la época. Esto que, bueno, lo primero que me dices de la historia de las ideas es, y es justo así, y voy a responderte como un poco más teórico, historiográficamente muy breve, pero en general la historia de Cuba posterior a 1959 está prácticamente por escribirse, ¿no? Sabemos que hay demasiado que rehabilitar, no hay acceso a archivos, entonces cuesta un poco de más trabajo, en fin. En Cuba escribir esa historia es prácticamente imposible y demás. Y yo creo que lo que tú estás preguntando, tal vez o sea... Pero sí, también sí. lo digo por esto mismo que dijiste de combate. O sea, es como una idea que puede como expresar el debate que había entre ideas mismas oficiales, pero también de intelectuales que tenían un matiz diferente. O sea, no necesariamente una oposición, porque siempre en la historiografía, por lo menos oficial, hay una tendencia a la polarización y a borrar una diversidad que de hecho existía y se fue perdiendo poco a poco, ¿no? Sí, y justo la historia de las ideas va un poco por ahí. Y siento que en Cuba sí se ha hecho un poco de historia de las ideas y tal vez lo que falta es historia de los intelectuales o historia intelectual. Porque la historia de las ideas es de los 60, etcétera, y es justo una historia de figuras, de biografías intelectuales, es una historia de palabras determinadas, de influencias, y la historia intelectual o de los intelectuales apuesta más por ver cómo circulan las ideas en vez de intentar tal vez anacrónicamente decir esto significaba esto, sino cómo circuló en una época, cómo se recepcionó, en vez de intelectuales, grupos, campos, generaciones, publicaciones, debates, polémicas. Creo que un poco va por ahí. Y pues, sí, obvio hay adelantos, o sea, Rafael Rojas y toda su obra es posiblemente por donde empezar ahí, pero todavía falta mucho también por hacer. Y creo que un poco esa sería la apuesta, ¿no? Superar esa historia de las ideas que va un poco a estos mecanicismos, que va un poco a estas cuestiones tan puntuales que difusan un panorama tan diverso, ¿no? Entonces yo creo que pues un poco esa sería la apuesta. Así que creo que tu pregunta es más bien como una afirmación. Me gusta como una afirmación de lo posible, ¿no? Un poco superar esa historia de las ideas y tratar, ¿no?, de encontrar esa diversidad. Y esto que preguntas de la unión de escritores y artistas es súper interesante. No te podría yo responder
qué buscaban ellos, pero te puedo un poco, a partir de la historia, responderte, porque la Unión de Escritores y Artistas de Cuba del 61 se crea inspirada en la Unión de Escritores y Artistas del Caribe, que crea el Partido Comunista Cubano en los años 20 y 30, que es a la vez una unión de escritores y artistas inspirada en la Unión de Escritores y Artistas de la Unión Soviética. O sea, hay una genealogía ahí que se puede trazar y que casi nunca se dice, pero la UNIAC del 61 toma su nombre de la UNIAC de Nicolás Guillén en los años 30, en los años que es la UNIAC, que es una UNIAC, tenía otras siglas, pero es una unión de escritores comunistas, y entonces un poco de ahí se retoma, de ahí viene esa idea de la UNIAC, y la UNIAC en el 61 se hace para centralizar un poco, o sea, después de Palabra a los Intelectuales, en agosto viene el primer Congreso Nacional de Escritores y Artistas, y ahí se dice una sola institución para todo, un poco lo que decías, escritores o artistas. Una sola institución para todo que va a tener sus revistas, ya no va a haber lunes de revolución, ni tan siquiera hoy domingo, que es socialista, o sea, no como que esas voces perdidas. Una sola institución con 2 revistas, La Gaceta y Unión, y con Nicolás Guillén también, ¿no? Entonces, pues es interesante que se decide seleccionar del pasado también para recuperar, ¿no? Y a la vez está conectado, bueno, pues con la Unión Soviética, que es la inspiración esta de la UNIAC. Bueno, felicitarte primero por toda tu exposición y que de una manera u otra me han ubicado como del presente un poco en el pasado. Nosotros desde Cubalé siempre estamos analizando esos mecanismos, o sea, los patrones de comportamiento del gobierno que son represivos. Y por lo que acabas de exponer, la represión empieza a iniciarse como práctica ya en la década de los 60. Hoy nosotros decimos que es generalizada, pero, y también pensando un poco en lo que había planteado Hilda acerca de esos indicios que le van dando, primero con la definición de qué es revolucionario, y si tú no eres revolucionario no eres intelectual, ¿no? O sea, está el adjetivo, pero sin el adjetivo no eres nada. Y esos mecanismos de control, no sé si en tu investigación durante el desarrollo de tu trabajo has podido ver si quizás el efecto de la represión en el resto de la generación, de la sociedad en la década de los 60, que fue una década, por cierto, bastante convulsa, la lucha en el Escambray, como se menciona, las ejecuciones extrajudiciales por una parte con los fusilamientos, que de hecho termina esta época que tú mencionas con una ejecución, un fusilamiento de 2 escritores que fue muy silencioso. ¿Hay sentencias sobre el proceso de los 2 escritores? No, sobre el de Nelson no hay, de hecho, la fecha exacta de fusilamiento de él y de Ángel no es, se sabe que fue sobre junio de 1971, pero no hay una fecha exacta. Ni tampoco un documento oficial en el que la sanción fue pena de muerte por fusilamiento. No, eso... Ahí, solo para Tania Castro, la periodista, que fenomenal todo el trabajo que ella hace siempre con buscar esos pequeños detalles del pasado. Ella cuenta que ella intentó contactar a la familia de Nelson incluso para investigar más sobre cómo fue la sentencia, cómo fue todo esto, y pues la familia no accedió a darle la información. Pero, o sea, detalles legales no, información de archivo legal no hay. Esa era una de las cuestiones que posiblemente no existiera, porque en aquella época eran ejecuciones, se firmaba, decía, vas para dónde y toca. Y la pregunta mía es, uno de los patrones que nosotros hemos observado es, por ejemplo, las organizaciones sociales de masa. En este caso, nosotros calificamos la UNIAC como una organización de masa social que controla un sector específico. Por supuesto, el sector de los escritores, artistas e intelectuales tiene una función muy específica, y es controlar socialmente ese flujo de ideas. Eso empieza a surgir ya en la década de los 60, es un mecanismo que tú puedes apreciar ya desde ahí, que hay un control por parte de la institucionalidad de lo que quieren pensar o decir los escritores. Y si eso viene sumado a estas pequeñas prácticas que generan efecto inhibitorio, ¿no? En el que yo me abstengo de decir determinadas palabras o determinadas ideas, por ejemplo, como la detención arbitraria o, no sé, mandarte por lo más 3 años, quizás no publicarte más tu obra, ese tipo de castigo que te dice que si no te adaptas no vas a sobrevivir acá.
y puedo llevarte al extremo de que me quiero llevar un avión para irme del país, ¿no? Eso se viene viendo, lo que nosotros vemos muy claramente, pero lo vemos más en la época de los 70, 80, pero es yo siempre digo que es como, ellos tenían una maquinaria que fue ensayo y error. Esto no me sirvió y tengo todo el tiempo del mundo y nadie me molesta en que yo puedo poner determinados experimentos, ¿no? Pero si eso ya es claro, estas prácticas que hoy son claras y muy visibles empiezan a desarrollarse ahí en la época de los 60, y por eso se dice que no hay una intelectualidad crítica en esa época, y es que es el inicio donde ellos empiezan a hacer esos experimentos de represión que hoy llamamos ya, se han concretado y son de forma generalizada. Sí, gracias Larisa por tu pregunta y comentario. Y yo creo que un poco, sí, o sea, a mí no me gusta, o sea, pensar como hay muchos historiadores que están enfrascados todavía en demostrar que hubo un momento puro, ¿no? En los 60, donde no pasaba nada, donde todo era perfecto y simplemente todo un día, por algo externo, por cuestiones políticas, por el cambio o lo que fuera, cambió. A mí no me gusta verlo así porque es imposible pensar no solo lo que come el régimen a partir de 59 así, ¿no? Sino cualquier proceso. Nada en la historia es como de un día para otro, ni nada en la historia es puro y después se tergiversa, ¿no? Son hombres hombres en todo el sentido de género, haciendo cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que en los 60 hay muchísimos, y creo que también tu pregunta es como por los indicios, ¿no? Están pasando muchas cosas que no se están nombrando, como después ya las vamos a nombrar, pero quedan recogidas de otra forma. Por ejemplo, en estas memorias de los intelectuales que decía, en los 60 ya hay regulados, o sea, a Cabrera Infante no le devolvían su pasaporte para salir de Cuba, ya en los 60 hay regulados, ¿no? Pero así pasa también en general en la historia. Los nombres los ponemos a veces después que los procesos están pasando, que los conocemos, es normal. Pero en los 60 hay muchísimos regulados. O sea, Reinaldo Arenas, bueno, ya en los 80 era un regulado, tuvo que cambiar su nombre para poder seguir por el Mariel. Y así hay muchísimos otros intelectuales en los 60 que para salir de Cuba, para viajar, por ejemplo, tienen que ir al ministerio personalmente y buscar a un amigo. Lo cuentan así en memorias, ¿no? Tuve que ir a ver a fulanito para que me resolviera el pasaporte, o tuve que justificar tal viaje para que me para que me dejaran viajar. O sea, esas becas, ¿no? Que se ganan para salir a estudiar a Francia, ¿no? Ahí hay todos esos rejuegos políticos. Entonces sí, yo creo que sí, que todo está pasando siempre desde el día 1. O sea, no hay un antes y un después en el 71, 72, que todo se pone. No, todo está pasando desde el día 1. Y yo siento que hay una frase que a mí me gusta, que es funcionalidad represiva. O sea, está funcionando represivamente el proceso, claro, en distintos niveles, a veces más en unos casos que en otros, en unos campos que en otros, pero pues sí, todo está pasando desde el momento 1. Y, por ejemplo, yo creo que la fuente, ahí es la mejor fuente que a mí me gusta siempre revisar para ver esto, es la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que es la única institución que está recogiendo todo. Si quieres después te envío los enlaces, todo lo que está pasando en los 60 con los presos políticos. Ellos les llaman presos políticos, y que es muy interesante, que eso ya lo estaba leyendo el otro día en la Comisión de Derechos Interhumanos, es la de la OEA, ahora no recuerdo si esa es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la comisión está hablando de la situación de los familiares de los presos en el Morro, la situación que están los familiares diciendo, mi familia está presa y tiene estas condiciones, y están denunciando. Por ejemplo, el otro día, ahora se me olvidó el nombre de este disidente que murió en huelga de hambre, que hace poco se conmemoró. No, no, bueno, no, ahorita busco el nombre o lo que sea, se me olvidó. Boitel. Exacto. La Comisión Interamericana manda una carta a Cuba diciendo, tenemos este reporte de que está pasando esto con Boitel, etcétera. Cuba nunca responde, y ya Boitel se había muerto en la huelga de hambre.
O sea, todo esto la comisión está reportando y preguntando a Cuba cosas que Cuba, obvio, no responde, como el régimen cubano no responde, todavía no responde hasta hoy, pero en esa comisión están todos esos datos de todos esos presos en los 60. Estoy hablando del año 62, o sea, el año que yo más he revisado es el 62, y lo que hay ahí de los presos, de las familias, de las situaciones en la prisión es documentos y documentos, o sea, pues sí. Yo voy a empezar por el final. Perdón. ¿Quién hace estos reportes? ¿Se puede rastrear? Porque todavía había algo de sociedad civil, ¿no? Esto de la comisión lo hace esta comisión interamericana. No están firmados por un nombre, son como comisión, o sea, tienen su sello de comisión. Pero por eso, o sea, ¿quién genera estos informes? ¿Esto se puede saber? O sea, ¿es público ahora? Sí, ya entiendo, sí. No. ¿Quién da la información? No quiero la fuente, o sea, pero cómo se genera el informe es para mí interesante, ¿no? Pues yo también estaba, justo cuando lo revisaba, me llamaba la atención, ¿no? Cómo ellos tenían estos datos, ¿no? Y ellos no declaran nunca. Y en el caso de los familiares, creo que sí. ¿Quién contacta con ellos? No sé, pero ellos sí citan la voz de los familiares. O sea, según reportes de Juanita Pérez, dice que su hijo, Juanito Pérez, está así en la prisión. Entonces, claro, por eso preguntaba, porque yo no los he revisado, claro, pero sí para mí era interesante saber que había gente que a pesar de todo esto que ya tú has narrado, estaba haciendo algo proactivo para solucionar el problema de esa gente, ¿no? Sí, a mí justo esa pregunta yo me hacía, ¿cuál habrá sido los vínculos, no? ¿Cómo llegaron ellos a estas familias o cómo estas familias? No sé, o sea, tengo muchas hipótesis porque son los 60, ¿no? No hay internet, pero hay otra comunicación todavía que se mantiene, ¿no? Hacia afuera de Cuba, etcétera. Pero bueno, igual serían hipótesis sin pruebas, pero totalmente. sí. Es interesantísimo igual, o sea, saber cuándo se rompen estos vínculos, cómo se rompen, o sea, qué es lo que pasa. O sea, lo podemos imaginar, pero es interesante. La otra cosa que yo siempre pienso y que para mí es una gran preocupación, quizás porque vengo del mundo de la comunicación social y del periodismo, que es lo que, bueno, no es lo que más me ocupa, pero es algo que me ocupa, es el tema de cuánta relación hay con la coartación o la anulación o como se llame de la libertad de prensa. O sea, todo esto rompe no solo por un documental, o sea, un documental que es además artístico, pero que es reporteril, o sea, sino por un medio de comunicación. O sea, y me pone en el debate actual, o sea, cuando nos sentamos a exigir libertad de expresión, libertad de creación, y yo creo que no damos igual, como no ponemos en esa balanza también la libertad de prensa. Parece que está en la libertad de expresión, parece que está en la libertad de creación, pero no está la libertad, o sea, no la veo tan clara, ¿no? En las demandas. Y mi pregunta es, o sea, si te animas a responderlo, ¿qué ves de ese momento inicial de ese proceso que llaman Revolución Cubana, de esa polarización además, o sea, de esa brecha que se abre entre intelectuales, entre artistas, ya también con lecciones para gente común, ¿no? Y activistas, que no se llamaban así en esa época, pero lo eran, y lo que estamos viviendo ahora de cara a un proceso de transición. Yo estoy segura, o sea, que esto tiene un fin y tiene un fin más cercano. O sea, no estoy optimista, pero sé que es algo que tiene que suceder, ¿no? Es insostenible, ya. Pero estoy hablando de cara a un proceso de transición, o sea, de esos aprendizajes que uno tiene que encontrar en la historia de la nación, que reitero, no es solo 63 años de dictadura, o sea, es una historia dictatorial, o sea, es mucho más allá, empieza con la colonia. Entonces, me gustaría, si te animas a hablar de eso, hacer algún tipo de proyección, de análisis, de comparación con esos dos momentos de polarización y que estamos viviendo. Mira, justo voy a empezar por esto que comentabas o sea, voy a decir unas cuantas cosas, no sé si voy a responderte, porque sí es una gran pregunta y como para pensarla bien, pero empiezo por esto que decías de la historia y de la reconstrucción de la historia, porque
justo como decías, no es solo a partir de 59, es que a partir de 59 se comienza también a narrar una historia de Cuba determinada, ¿no? Desde, o sea, digamos, desde el inicio hasta el presente, ¿no? Entonces hay también ahí ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertos prejuicios, hay muchísimo que se está construyendo, muchísimo que se está borrando, muchísimo que se está anulando, muchísimo que se está reescribiendo. Entonces empezaría por no solo pensarlo, como bien dices, a partir de 59, sino pensar esa reescritura de la historia de Cuba. Y yo creo que, o sea, esto que preguntabas de estas conexiones entre el presente, el pasado, específicamente este pasado de los 60, yo creo que ya están ahí las conexiones. Creo que un poco, a mí tampoco me gusta esto como que es muy marxista, ¿no? De las épocas terminan en un año y empieza otro y viene el otro escalón. No, todo está conectado y los 80 están muy conectados con los 60 y los 90 con los 60 y los 2000, exacto, se va reciclando y uno lo nota en, por ejemplo, el periodismo independiente cubano, a quien busca a quien quiere publicar de ese pasado, ¿no? Cuando uno revisa la prensa independiente cubana es muy interesante quiénes están publicando de ese pasado, ¿no? Ya esa reescritura de la historia comenzó. Y yo creo que en todo caso lo que me gustaría pensar que hay que conectar es la diversidad, esta que se dio en los 60 a pesar de todo. O sea, la diversidad esa que hubo en los 60 de hablar de compromiso, de hablar de libertad, de hablar de autonomía, a pesar de todo, a pesar de que te están dando un concepto de lo que debe ser revolucionario. O sea, si fue posible esa diversidad tan amplia en ese momento, que fue además indudablemente un faro en América Latina de revistas, de cosas, porque eso no se puede negar. Entonces, pues un poco si fue posible, no perdamos esa diversidad del campo intelectual cubano, que viene desde la República. Yo creo que ahí un poco eso sería lo que me gustaría conectar, porque pues a veces uno ve algunos debates que uno extraña o quisiera que se aproximaran a su tema con esa diversidad, que no hubiera que tampoco, digamos, el temor a ciertos posicionamientos diferentes. O sea, así funciona el campo intelectual, así funciona todo en todo campo, el político, etc. Es normal, exacto, es normal tener distintos posicionamientos sobre un tema, es sano tener distintos posicionamientos diferentes sobre un tema y eso no es un problema, al contrario. Entonces yo creo que un poco, pues, ahí hay mucha literatura de los 60, yo soy como una groupie de los 60, pero hay mucha literatura, hay muchas memorias, o sea, ir a esos libros, por ejemplo, todos estos libros de ediciones R, Óscar Hurtado, Rolando Escardó, o sea, hay tanto ahí que ir que ojalá un poco esa fuera como que la literatura que también se leyera, ¿no? No la que más, porque todas se leen, eso estaba bien, pero sí también, ¿no? Ir ahí un poco. Ir también a esos nombres, a buscar a esos Nelson que no se saben bien, porque obvio Nelson y Ángel no fueron los únicos, buscar a esos nombres que están por ahí. El libro del regalo está, de hecho, en PDF, se puede descargar gracias a Editorial Betania, que lo tienen público. O sea, todo eso está por ahí, las cosas solo hay que saber, que buscarlas. Entonces, pues nada, todo lo del pasado que nos sirva, pues que se tome. Pero sí, creo que da como para estar interesante un poco pensar más concretamente, ¿no? Esos puntos y de procesos incluso que se están dando hoy, incluso procesos concretos de disidencias, de huelgas de hambre, o sea, nada es nuevo. Todo está ahí desde siempre y son los recursos que se han utilizado, etcétera. Y esa historia también es una historia que hay que narrar. Exacto. Bueno, de alguna manera Marta adelantó un poco lo que iba a hablar y era precisamente de esa zona silenciada, / invisibilizada que tiene la historia intelectual de la cultura cubana, sobre todo en los 60,
porque muchos de esos sujetos que hoy llamaríamos sujetos queer, que de alguna manera pintaron un escenario diferente en esa época, diferente a lo que al imaginario que ya la revolución, el gobierno revolucionario de aquella época ya hacía como emergente, que era el miliciano como paradigma de joven revolucionario y de futuro hombre nuevo. Toda esa historia está totalmente invisibilizada. Ahí no se sabe nada de esa zona, o todavía queda como una especie de marasmo, o en una especie de marasmo que es casi muy difícil también de dilucidar a esos sujetos que en aquella época escribieron o reescribieron la historia y que fueron parte también importante de ese periodo. Estaba pensando en Ediciones El Puente, que fue como el gran batucazo de la revolución, porque además era precisamente por lo que la revolución había luchado y llegado al poder, es decir, para las personas desfavorecidas, negras, empobrecidas, tuvieran un espacio, y de momento choca con los paradigmas de la propia revolución y los desaparece todos. Desde Mario, que era como el líder de ese grupo, y luego ves a figuras que son luego emergentes, como por ejemplo la Georgina Herrera, la poeta Georgina Herrera, o Rogelio Martínez Furé, en alguna de sus facetas como historiadora africanista o asesor de la compañía, no recuerdo ahora muy bien el nombre, pero era compañía de danza contemporánea que se creó en los 60. Pero tenían como épocas de ascensión y épocas de descenso, es decir, que sobre ello caía un peso enorme de silencio y que eran rescatados luego en algunos momentos, siempre con esa cuestión funcional, es decir, en este momento te rescatamos porque eres funcional al discurso de la época que nosotros queremos rescatar. Y luego, yo un poco, cuando tú hablabas de si los intelectuales han sido un poco como idiotas en el sentido clásico de la palabra, así como para sí dentro de la revolución, yo creo que no. Es decir, hubo mucho negociación, para llamarlo de algún modo, entre el poder y ellos, entre el momento y ellos. Recuerdo sobre todo en las memorias, tú hablabas de las memorias, Raúl Martínez le dijo en algún momento de sus memorias: yo le regalé a la revolución 10.000 pesos porque en un momento me devaluaron la moneda y el dinero que yo tenía en el banco, el gobierno revolucionario se quedó con ellos. O por ejemplo, Reinaldo González escribe una novela que se llama Siempre la muerte a su paso breve, que participa en concurso en 1968, y toda la zona de esa novela que tiene un personaje gay, que toda la zona que habla del personaje gay la retira, y 40 años más tarde reescribe la novela integrándole es decir, todo lo que él había retirado de esa novela. Por ejemplo, la figura de ahora me viene a la mente la actitud pusilánime de Nicolás Guillén. Cada vez que se enfermaba ante determinado conflicto, él siempre tenía como una enfermedad ahí dispuesta a salir a flote. Es decir, había mucha negociación con el poder y su época. Nada, es decir, lo más clásico es el miedo de Piñera, que dice, el miedo lo expresa, lo hace vívido dentro de en un conversatorio con Fidel Castro, que fue el momento como más cumbre donde los intelectuales, que fue como más de orientación, porque de ahí salió palabras a los intelectuales y fue como el gran batacazo hacia la cultura cubana de aquella época. Es decir, hay como toda una zona ahí de adaptarse a las nuevas circunstancias que además es un experimento. Nadie sabía precisamente qué significaba la Revolución Cubana. Era un acto de performance, evidentemente. Un acto de performance que se le iba a la vida a todo el mundo, porque había el posicionamiento interno donde cada cual cumplía un rol determinado. Y esto hace también entender, o al menos ver, esa posibilidad humana que había entre todas las probabilidades, entre toda la capacidad de probabilidades que había para ser útil o no ser útil dentro de la Revolución Cubana, es decir, dentro de ese gran episodio que es la Revolución Cubana. Y yo creo que en todo momento dio señales
hacia dónde se iba dirigida. Primero, la no posibilidad de establecer las elecciones para elegir un nuevo gobierno democrático, es decir, todo lo que se demoró hasta el 76 para establecer un gobierno y una constitución. Es decir, son elementos así a nivel político que uno debería tener en cuenta. Y a nivel, digamos, cultural, ese cierre que entendía, esa oclusión que entendía una sola manera de ser, a un solo tipo de sujeto social que la revolución estaba amparando. Yo creo que es una historia que hay que revisitar muchísimo más, porque además como historia lo que está, la fase de lo que estamos viviendo hoy, y que todo lo que, es decir, pensar que todo lo que sucede ahora es nuevo es un poco también un poco de infantil, ¿no? De eso, inocencia. Es un poco inocente pensarlo, ¿no? Porque uno ve prácticas ahí comunes, prácticas que se repiten, que van llegando a nosotros y que nos va recordando que la historia cubana es casi como un bucle, constantemente hay una reminiscencia. Yo, por ejemplo, con la pandemia y muchas cosas que venían sucediendo, te decía, pero es que esto mismo pasó en los 70, esto mismo pasó en el 68 con Antón Arrufá y con su libro, y esto mismo, y tú te das cuenta la medida en que somos capaces de nosotros mismos de revisitarnos a nuestra historia. Y hay ya para finalizar, yo siempre pongo la famosa frase de Marx en su libro 18 Brumario, que dice que la historia se repite primero como tragedia y después como una comedia. Y evidentemente, aunque no es tragicómica, tienen mucho que ver, ¿no? Es como la capacidad de esa repetición constantemente de sus paradigmas. Sí, yo rápido porque no creo que Ulises hizo otra intervención, otra historia de los intelectuales en los 60. Ahí yo como respuesta fácil, siempre que alguien me dice, o digo respuesta fácil de mi parte porque es un poco simplista, pero a la vez fácil porque es muy obvia. Cuando alguien me dice lo de los intelectuales no hubo resistencia, yo solo digo, el puente. O sea, obvio no tenía que ver con esto por el debate sobre el intelectual, porque los debates de puente eran otros. Pero yo digo, o sea, Ediciones del Puente, ahí estaba una editorial independiente, una editorial que empezó siendo auspiciada por Luniac. Y eso a mí me gusta mucho, o sea, estos detalles, porque son detalles que te dicen las fisuras esas que se dan en los momentos o los espacios esos de fisura donde lo disidente entra y también está el poder. Entonces ahí hay como unas fisuras muy interesantes, unas agencias intelectuales, porque Ediciones del Puente empezó, o sea, quien pagaba era la UNIAC. Y ahí piensa en Nicolás Guillén, en las memorias es interesante porque Nicolás Guillén es esta figura, ¿no? De intelectual sumiso, tal vez al poder político, ¿no? Todo, etcétera. Y en muchas de estas memorias de escritores, ellos cuentan cuando iban a ver a Nicolás Guillén lo único que decía era, ¿viste lo que dijo Fidel en el discurso, como habló mal de mí? Y era el miedo de Nicolás Guillén, porque una vez o sea, en un discurso de la Universidad de La Habana, Fidel dijo algo de un poema que era malo. Sabrá Dios qué dijo, ¿no? Que él era experto en todo. Entonces, Nicolás Guillén, así están las memorias de muchos, no, viste el discurso, no sé, viste el discurso que hizo Fidel en la Universidad de La Habana, viste lo que dijo de mí en pánico, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho esos detalles porque te muestran las muchas caras y las muchas verdades que estaban viviendo figuras que estereotípicamente es el sumiso, pero no, también estaban pasando otras cosas, hasta esas figuras tenían problemas, o sea, entonces son como todas esas caras, ¿no? Que a veces nos quedamos con lo clásico y en todas esas caras están los indicios que preguntaba Hilda. Mi pregunta es un poco más técnica. Se habla, está siempre este deseo que nunca se acaba de entender, ¿no? De florecer, que es esta ansiedad que tiene sobre todo Fornés con la novela de la Revolución, hacer la gran... Y claro, hace falta para marcar un hito histórico una gran novela, ¿no? Como ahí estaba en la era soviética, etc. Ahora, la pregunta es muy, muy simple, es decir, ¿se llegó a determinar cuál era esa novela? ¿Llegó a existir alguna vez esa novela? Según yo, la novela sí existe, pero no está hecha en Cuba, son cosas escritas por, no sé, por Arenas, otra gente.
y cuáles eran los parámetros que ellos estaban buscando, esta famosa novela. ¿Tú querías decir algo? Espérate. Bueno, es decir, que nos deja un poco, porque siempre se habla de la gran novela como una fantasía un poco mística, y para ver si me la puedes decodificar un poco más, ¿no? ¿Y por qué no se dio? Sí, justo eso lo quité de la presentación para tiempo. Y en el debate este de la novela no se llega a un consenso. El debate, la polémica, digamos, de la novela de la Revolución, que Rialta tiene un expediente donde sale todo lo que se publicó sobre la polémica de novela de la Revolución, que participaron más. Pues se da la polémica como tal y ya después se sigue hablando de ese tema, pero ya no hay una respuesta definitiva, y justo es una polémica, no tiene que haber respuesta. Pero la parte que yo corté por tiempo, ellos, Portuondo, Pogolotti, coinciden en que por el momento, dicen así, el mejor exponente de lo que debería ser la novela de la Revolución, o lo que puede ser ya la novela de la Revolución, sin ellos decir es esta, lo que podría ser, es José Soler Puig, con Bertillón 166 y otras novelas de José Pole. Ellos, el ejemplo que dan concreto, y es el único ejemplo, o sea, de autor y obra, es José Soler Puig, con Bertillón 166, que es una novela cortica sobre la clandestinidad, pero creo que ya con eso tienes la idea, o sea, uno puede tener la idea de qué estaban buscando ellos, ¿no? O sea, esta crítica específica. Y entonces, pues es el nombre y el autor que dan. Después, pues hay otras novelas que se debaten, etcétera, pero ya esto de la gran novela de la Revolución se va perdiendo, y yo, como tú dices, coincido. Para mí, muy personal, a gusto, la novela de la Revolución es El color del verano de Reinaldo Arenas. Ya, ahí está todo. Ya. Sí, pues se queda un poco ahí en el aire. O sea, eso, o que yo te pueda decir, tal vez, si hay algo después que yo no he encontrado, pero que yo te pueda decir después del 64, que es el año donde más se da la polémica de la Revolución, yo no recuerdo haber visto así como que se volviera a decir así la novela de la Revolución. Sí hay un debate que tal vez puede ser similar, que es el que se da entre Berto Padilla y Lisandro Otero, cuando Berto Padilla critica la obra de Lisandro Otero, diciendo que no está a la altura de la de Cabrera Infante. Yo creo que ahí hay un poco de, sin decirlo ellos, esa polémica de Padilla con Lisandro Otero se conecta con esta novela, porque están debatiendo dos novelas y dos estilos muy diferentes. Entonces, tal vez ahí hay un poco, pero ya no, que yo sepa, no hay otro momento así que se diga la novela de la Revolución. Bueno, la cuestión un poco también es que en esa época, bueno, ellos sabían, sobre todo estos intelectuales del PSP, que eran personas cultas, digamos, Portuondo, la misma Buchaca, la misma Mirta Aguirre, sabían que precisamente que el proceso revolucionario jamás generaría la novela de la revolución, porque en consecuencia no tendría que ser en esa misma época. Ellos sabían perfectamente eso y se cuidaban un poco de eso. Pero no podemos olvidar que luego de la revolución hay un proceso también de institucionalización, y surge también el Instituto de Historia de Literatura y Lingüística, que es el que tiene su encargo de crear la historia de la literatura cubana, que el director fue Portuondo, y él ahí metió y sacó a quien le dio la gana, y después hubo que hacer una revisión e incluir nombres, porque en su época Portuondo era el que decía quién iba en esa historia de la literatura cubana. Entonces no hubo esa concreción de la novela, porque evidentemente el proceso histórico como nosotros lo conocemos no tiene que ver precisamente con el proceso de la historia de la literatura, no tienen por qué ir igual. Eso, es decir, esa visión es demasiado marxista, incluso estalinista, no tiene que ir por qué igual, y ellos sabían eso y se cuidaban mucho de decir eso. Pero sí hubo un gran debate, y de hecho Rogelio Rodríguez Coronel hablaba de la novela Revolución, hablando de varias novelas, sobre todo de autores de los 60, de varias novelas que se habían publicado en aquella época, que daban determinados matices. Yo lo que recuerdo de que aquella época, por lo general, un elemento clave de esa novela, que no era ni siquiera considerada novela de la Revolución, pero era de lo que es más, digamos, la sensibilidad de los escritores y escritoras de aquellos momentos, era la confrontación
de los jóvenes ante el hecho revolucionario. Casi todas las novelas tienen eso. Los cuentos de Jesús Díaz, los primeros cuentos de Jesús Díaz, ahora se me olvida el nombre que lleva el director de Lonelio Jorge Cardoso, Chino, sus cuentos en esos primeros días, Eduardo Eras León, te das cuenta de que era como el hecho revolucionario, cuánto había afectado el hecho revolucionario a ellos y la manera de incluirse o excluirse de ese hecho revolucionario. Por lo general tenían como una visión bastante romántica en ese momento y eran de más de participación, de elaboración. Entonces había como una especie ahí de novela sentimental, de educación sentimental, de constituir parte de un proceso, de formarse a la vez que hay un proceso a la vez, era por lo general lo que se había constituido. Pero igual la novela de la revolución para mí ni siquiera, Reinaldo Arenas le dio el escupitajo a la cara a toda esta gente y realmente con El color del verano ahí ellos se limpia y logra creo que su mayor venganza. Pero como tal ese proceso además es que no se puede ver todo, no se puede ver aislado. Es decir, también estaba el tema del compromiso de los intelectuales a la revolución. Exacto. Celestino antes del alba. Celestino antes del alba, de Reinaldo Arenas, es una novela del encantamiento, o sea, no de encantamiento, sino del impacto que puede tener eso, o sea, eso no se puede negar y es parte de lo que es de lo que fue Reinaldo Arenas y es parte de esa historia. Exacto. Y decía, así, todos estos debates no se pueden ver aislados. Recordemos que también esto se inscribe al momento que también está surgiendo el boom latinoamericano. Y cómo el boom, es decir, cuando uno lee es decir, el boom surge también gracias a la Revolución Cubana, que dio, es decir, permitió esa mirada hacia Latinoamérica y puso el eje, es decir, sobre los escritores latinoamericanos y en el cual el de los cubanos, Cabrera Infante fue uno de los que más se favoreció en ese sentido. Entonces, no se puede ver aislado de este proceso. Y ellos sabían muy claro que esa correlación y revolución cubana, historia de la novela cubana, es decir, la historia de la revolución cubana, no tenía por qué ser tal, porque nunca había surgido así. Era demasiado estalinista y demasiado forzado exigirles a los escritores que escribieran precisamente, aunque intentaron, evidentemente, porque había que darle base discursiva a la revolución de por qué, del porqué de su hecho y de su concreción en Cuba en ese instante. Pues si no hay más ninguna pregunta, muchas gracias a todas y a Ulises por escucharme y por sus preguntas. Creo que un poco con tantas preguntas buenas terminamos escribiendo más esta historia que falta todavía por escribir. Entonces, pues, muchas gracias.